Estando entonces, concluyendo con los temas de gases alveolares, tenemos que pasar a un tema que pareciera que no cabe aquí, pero es muy importante, porque hasta ahorita hemos mencionado que la sangre sale del corazón derecho, llega al pulmón con ciertas presiones parciales, y estas presiones parciales cambian al final del capilar, porque al final del capilar podemos ver que se igualan a la de los alveolos. Y todo parecía muy feliz, pero hay una cosa que no hemos hablado. No hemos hablado de esta barrera alveolo capilar. No hemos hablado de por dónde tienen que viajar esos gases para llegar ya sea del capilar al alveolo o del alveolo al capilar. ¿Sí? Y esta barrera alveolo capilar tiene algunas peculiaridades que tenemos que trasladar al sinónimo de difusión en el pulmón. La difusión de los gases en el pulmón está regida por la ley de Fick para la difusión de los gases. La ley de Fick para la difusión de los gases nos habla que la difusión de un gas o el caudal de un gas, que es el término correcto que deberíamos usar, pero ahorita lo vamos a usar intercambiablemente, depende principalmente del área, que es la A, depende de la T, que es el grosor, depende de la D, que es la constante de difusión, y depende de la diferencia de presiones. Y entonces sabemos que la ley de Fick nos habla de que para que un gas difunda de un lugar a otro tenemos que tomar en cuenta cuatro cosas. Tenemos que tomar el área, el thickness, la constante de difusión y la diferencia de presiones. Entonces podemos ver que la mayoría son proporcionales y solamente una es inversamente proporcional. Entonces vamos a dibujar un segundo alveolo aquí para que veamos, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Un gas, puede ser el oxígeno, ¿sí? Tiene que pasar al capilar. ¿Y por qué el oxígeno pasa del alveolo al capilar? Muy simple, ya lo hemos visto, la presión aquí es de 100, ¿verdad? Y van a decir, oye, pero es que se iguala acá. Oye, sí, pero se iguala porque entra con ¿cuánto? Con 40. Entonces la diferencia de presión es de 60, ¿no? Para el oxígeno. Para el oxígeno, entonces la diferencia de presión es de 60. Oye, ¿y para el CO2 qué onda? El CO2 no entra, sino que el CO2 sale, ¿verdad? ¿Con cuánto entra por el extremo izquierdo del capilar? Con 47. ¿Y con cuánto está en el alveolo? Con 40. Entonces la diferencia de presión para el CO2 únicamente es de ¿cuánto? De 7. 47 menos 40 son 7 nada más. Y entonces pareciera ser que el oxígeno tiene todas a su favor, ¿eh? Más diferencia de presión. Y el CO2 tiene 7 de diferencia de presión. Bueno, tenemos que seguir hablando entonces de estos determinantes de la ley de Fick. Y para eso vamos a dividir los determinantes de la ley de Fick en determinantes estructurales y determinantes de cada uno de los gases. Estructurales y del gas. Cuando hablamos de determinantes estructurales de la ley de Fick, hablamos del área y del grosor. Cuando estoy hablando de área, estoy hablando de número de alveolos. Número de alveolos que pueden participar en el intercambio gaseoso. Existen enfermedades donde hay menos alveolos, ¿sí? Y es ahí donde el área juega un papel importante, ¿sí? Existen situaciones en las que nosotros podemos irrigar a más alveolos, irrigar más alveolos. Ahí también es importante tomar en cuenta la ley de Fick. Y entonces el número de alveolos es el que es uno de los determinantes principales de la difusión de un gas. Mientras más alveolos haya disponibles para la difusión, más va a difundir ese gas. Y cuando hablo de más, más fácilmente van a igualarse las presiones, ¿sí?
Es decir, si hay muchos alvéolos abiertos, va a ser más fácil que en el extremo del capilar salga con 100. ¿Sí? Si hay muchos alvéolos abiertos, va a ser más fácil. Y si hay pocos alvéolos abiertos, si hay pocos alvéolos y se destruye una parte del pulmón, cualquier cosa, ¿qué es lo que podría pasar? Oye, tal vez al final el capilar no salga con 100, salga con menos. Pero eso será historia de otro video. Entonces el área es una determinante importante estructural y el otro determinante estructural importante es el grosor, abreviado aquí con T. Y entonces este grosor es en este dibujo este segmento, ¿no? El intersticio. Pero también puede que aquí esté lleno de agua, ¿sí? Puede que aquí esté lleno de agua y entonces eso aumente más el grosor. Entonces el grosor por el que tienen que viajar esos gases puede facilitar o dificultar la difusión o igualamiento de presiones que existen. Entonces, ¿de qué depende el grosor? Pues esto es el grosor nada más y depende del intersticio, depende de la luz del alvéolo, ¿sí? Si algo se está depositando en el intersticio va a ser más grueso. Si hay líquido en el alvéolo, tal vez sea más distancia para que recorran esos gases, ¿sí? Y entonces el A sobre T nos habla de propiedades estructurales que pudieran facilitar o dificultar la difusión de un gas. Y entonces no era tan simple como que el gas los gases entraban por el extremo izquierdo del capilar y seguían y al final del capilar ya estaban igualados, ¿no? Mágicamente ya se habían igualado las presiones parciales. Bueno, se nos había olvidado tomar en cuenta que puede haber un obstáculo en el camino y ese obstáculo es la membrana alvéolo capilar. Y los determinantes estructurales que ya mencionamos son el área y el grosor. Pero también hablamos de propiedades de los gases y cuando hablamos de propiedades de los gases estamos hablando de que la diferencia de presión también tiene un papel importante. ¿Cuál de los dos tiene una diferencia de presión más importante y va a difundir, entre paréntesis, con más diferencia de presión? El oxígeno. Y el SO2 tiene menos diferencia de presión. Pero en la vida real, el que difunde más fácil es el CO2, aunque parezca contradictorio, porque no lo es. Porque existe la constante de difusión. Y la constante de difusión es 20 veces más para el CO2. Por lo tanto, el CO2 difunde 20 veces más fácil que el oxígeno. El 20 veces más fácil difundible el CO2 que el oxígeno. El CO2 difunde 20 veces más fácil que el oxígeno. Por lo tanto, esta diferencia de presión se compensa con la constante de difusión, donde el CO2 es 20 veces más fácil para difundir. Por lo tanto, podemos repasar la ley de Fick para la difusión de los gases que nos habla de que para saber que un gas difunda de un lugar a otro, en este caso del alvéolo al capilar o del capilar al alvéolo, tenemos que conocer 4 cosas. El área, por el total en la que va a difundir ese gas, el grosor de la membrana alvéolo capilar, la constante difusión de los gases que están participando y la diferencia de presión. Como acabamos de ver, hay un gas que difunde muy fácil, que es el CO2. Por lo tanto, las alteraciones de la ley de Fick, los cambios en la ley de Fick suelen no impactar de manera sustancial en el CO2 y suelen impactar de manera más importante en el gas, que es el oxígeno. Suelen impactar mucho más en el oxígeno que en el CO2 los cambios de la ley de Fick. Entonces, espero que esto les haya servido para comprender que no era tan fácil como lo habíamos visto acá. ¿Sí? No era tan fácil que la sangre entraba y solamente se igualaba. ¿Por qué se iguala? Por la ley de Fick. Y si los determinantes de la ley de Fick no están a favor de que se iguale, no se van a igualar. O se van a igualar parcialmente. Muchas gracias. Es importante que vuelvan a revisar este video si tienen alguna duda, cualquier cosa, hay comentarios, se las puedo resolver. Buenas noches.